Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, 25 años de labor, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. Los recibe muy, eh, ¿qué es decir? Muy apreciativamente. Bien, el siguiente video que vamos a empezar a manejar de la locución, desarrollo, emisión y conducción, está titulado como el número 93, es parte del proceso de la gestión académica, es el número 23, es la entrega 23 de este proyecto educativo cuya base de datos relacional es Virgil Coruma. Bueno, no se había tratado el tema hace más o menos como casi ya, vamos a lo largo de un mes. La última vez que tocamos esta base de datos fue por allá como en mayo, más o menos como por allá hacia la fecha del 9 de mayo de 2017. Entonces no lo habíamos desde allá entonces trabajado porque había estado un poquito ocupada haciendo otras labores que están muy relacionadas con mi profesión. Bien, entonces traigo algo nuevo en este video, algo muy interesante que yo sé que cada uno de ustedes de verdad que lo va a apreciar enormemente. Por ahí ya he visto registros bastante interesantes de algunos de los estudiantes que me siguen. Curiosamente, ayer uno de esos se reportó, se llama Néstor. Bueno, no sé de qué parte del mundo será, ¿no? Pero bueno, me dejó algo muy interesante, una parte de su proyecto, porque necesitaba un poquito de ayuda, yo se la facilité con mucho gusto, pero asimismo como pude apreciar, es una persona que veo que ha evolucionado mucho con lo mismo que aquí se ha presentado y que veo que ha aprendido bastante. Y eso pues a mí de verdad, en ¿cómo le digo yo? Me llena de mucha satisfacción saber que a esta altura las personas que muy juiciosamente me han seguido desde que esto se empezó, hoy por hoy se les dé sus frutos aquí presentes, se les notan. Entonces yo quiero a esa persona que se llama Néstor felicitarle por sus logros, porque de verdad que el registro que se ve es bastante interesante. Veo que ha avanzado mucho y pienso que con este video que se va a introducir hoy va a ser mucho más elocuente la posibilidad de que mejore notablemente más ese punto de su conocimiento, tanto como él como el de otros. Bueno, bien, entonces voy a empezar con el proceso. Lo primero que yo voy a hacer aquí es ingresar a la base de datos de Virgil Coruma. Bueno, entonces aquí la base de datos de Virgil Coruma la tenemos acá. En ella tenemos la siguiente información. Bueno, hay algo que nos toca depurar un poquito y lo vamos a hacer aquí en la manera siguiente. Para eso traigo un tema interesante que ustedes deben de aprender porque pienso que es supremamente necesario saberlo. Bueno, se trata del tema de los módulos. Cuando nosotros vamos a crear un módulo, resulta que hay algo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ese tema que tiene que ver con el módulo es para adaptar una nueva herramienta en el sistema que en cierta manera nos va a servir, es la variable pública. ¿En qué consiste la variable pública? Bueno, en primera instancia, muchas veces nosotros estamos abriendo ciclos y pues hemos estado trabajando ese pase de información de un formulario a otro formulario a través de como lo de la herencia, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de la variable pública, nos referimos a que no importa si yo abro o cierro cuantas veces sea un formulario, pero siempre estoy llamándolo por una razón
esa variable pública siempre va a estar todo el tiempo activa en la base de datos. Todo el tiempo va a estar activa en la base de datos. Inclusive haciendo la división de la base de datos a través de un sistema que se llama backend y frontend, ¿sí? Donde muchas veces participan no un usuario, sino muchos usuarios, ¿sí? Como esto es un proceso que se trabaja por nanosegundos, entonces va, digamos, suertudamente, digámoslo así, va tomando uno, otro, ¿sí? Pero bueno, claro está que muchas veces si de pronto la concurrencia y la ocurrencia se dan aquí casi milimétricamente llegan al mismo punto, bueno, ahí no sé qué podría pasar, pero de hecho pues, es muy difícil pensar en esa parte porque pues un ser humano para que se mueva tan rápido sería también sorprendente, ¿no? Pero nunca va a pasar eso, yo pienso, para mí, por eso porque estas máquinas están medidas de una manera que sus procesadores, pues como trabajan tan extremadamente velozmente, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que una cosa casi con la otra, ¿ve? Es por eso, es por esa parte. Por eso es que se puede dar la posibilidad de trabajar el backend y de trabajar el frontend. Bueno, entonces, para hablar un poquito de la variable pública, entonces yo les voy a diseñar aquí, les voy a mostrar primero que todo un proceso por aquí que yo tengo. Voy a salir un momentico de acá de todo esto y les voy a mostrar un proceso donde eventualmente se trabaja mucho el sistema de la variable pública. ¿Ya? Por estos días yo estoy tratando un cliente al que precisamente al trabajarle la información obligadamente tocó hacer el trabajo de la, o sea, ¿cómo le digo yo? Obligadamente tuvimos que trabajar esa parte de la variable pública porque se requiere, ¿sí? Porque se requiere. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar en este aplicativo, ¿no? Vamos a encontrar lo siguiente, que aquí nosotros tenemos que trabajar esa parte de la variable. Entonces yo tengo aquí algo que se llama módulo admon, ¿sí? Voy a hacer aquí un clic derecho y voy a decirle acá vista diseño. Entonces, aquí encontraremos lo siguiente. Netamente, las variables públicas, todo lo que nosotros hacemos es en primera instancia crear el nombre de la variable y definirle el tipo de datos que esta variable en el transcurso de todo el proceso va a guardar. Ejemplo, aquí por ejemplo en este proyecto nosotros tenemos una variable que guarda la clave, una variable que guarda el perfil, una variable que guarda el usuario, una variable que guarda la fecha del evento, una variable que guarda el producto, una variable que guarda la cotización y una variable que guarda el nombre del vendedor. Porque en un momento determinado esa variable va a jugar paulatinamente en algunos procesos. Por ejemplo, podríamos decirlo aquí así. Por ejemplo, cuando yo entro acá en este proceso, en un momento determinado, desde el momento en que se ingresa, ya empieza a almacenar información en esas variables públicas. Si, por ejemplo, yo registro aquí, digamos, un vendedor, vamos a poner, por ejemplo, 2017-02. Yo le doy acá la clave. Él ya me almacenó el nombre, el usuario, la fecha de evento y un perfil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo entro, digamos, aquí a cotizaciones y yo intento aquí hacer una consulta, e intento hacer una consulta por semana y por vendedor, por ejemplo. Entonces, en este momento está funcionando esa variable pública, que implica que si yo, por ejemplo, aquí voy a hacer una consulta, por ejemplo, para trabajar, digamos, la consulta de las cotizaciones que se manejaron por semana. Entonces, digamos, digamos, la semana sería el día anterior, muestre a ver, por ejemplo, entre el día 17, ¿sí? Y el día de julio del día 23, por ejemplo. Entonces, cuando yo le doy un enter, ya automáticamente, al darle un enter, automáticamente el sistema que hace me trae el nombre del vendedor. Esa persona que está ahí figurando, dice Bono Carlos, es el vendedor que entró como usuario para poder verse la información. Es decir, aquí en este punto,
No puede un vendedor X entrar a ver la información de un vendedor Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente está operando en este momento de manera activa la variable pública. Y esa misma parte es la que yo quiero tratar a nivel de Wikiforuma. Bueno, esta es una manera de mostrarles a ustedes un ejemplo respecto a esta información. Voy a cerrar acá, cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí. Estos son ventanas emergentes, entonces salimos de acá. Entonces, regreso nuevamente a mi base de datos relacional Wikiforuma. Ahí está. Entonces, bien, cuando hablamos de crear un módulo, entonces nosotros tenemos aquí presente lo siguiente. En este momento aquí módulos no los hay, ¿no es cierto? No hay ningún módulo acá. En este momento contamos con que acá en FMUS ingreso usuarios, hacemos un clic derecho, vista diseño, vamos a revisar detenidamente aquí el código. Sobre todo esto que está, vamos a ver el código general y vamos a encontrarnos con lo siguiente. Acá tenemos una clave, tenemos un permiso y tenemos una novedad, ¿sí? Un permiso, una clave, ¿sí? Tenemos ahí eso. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, en este caso, los detalles, encontramos que, por ejemplo, acá nosotros vamos a encontrarnos con que al obtener el permiso, ¿sí? El permiso y la contraseña, ¿no? Que es lo único que tenemos acá. Entonces acá él nos va a guardar información relacionada con, por ejemplo, relacionada con el nombre del usuario, el nombre del permiso, la fecha, ¿sí? Entonces, IDUS ingreso es el código de ese usuario, ¿sí? Código de ese usuario. Entonces, en sí, cuando nosotros entramos a un punto determinado por los permisos que tenemos, ¿no? Tenemos en cuenta que el permiso número 1, ¿no es cierto? Se entiende, es una persona que tiene acceso a todo. Tiene acceso a todo, ¿sí? En tanto que el nivel 2, 3 y 4 y 5 y todos los que uno quisiera generar acá ya van disminuyéndose en esos privilegios que debería de tener, ¿correcto? Bueno, entonces encontramos esa parte. Bueno, ahora bien, tomando en cuenta esa parte de que existe el permiso, de que está, en este caso, por ejemplo, IDUS, en este caso, acá tenemos, por ejemplo, IDUS ingreso, todo esto que está acá. Entonces nosotros estableceríamos dentro de todo este proceso algo que sería almacenar la información en esas variables, ¿sí? Pero entonces, para poder hacer eso, es muy importante, que cuando eso se haga, conozcamos también el tipo de datos que estamos trabajando, ¿no? Es decir, yo voy a cerrar aquí un momentico. Entonces, el hecho de conocer significa que, por ejemplo, si yo estoy hablando del usuario, ahí está, y voy a mirar el acceso del usuario, clic derecho, vista diseño, entonces encontramos que, por ejemplo, IDUS usuario es número, ¿no? Nombre de usuario, texto corto, y así por el estilo. El permiso, ¿no? Entonces acá, cuando hacemos un clic derecho y le damos acá, por ejemplo, vista hoja de datos, vamos a encontrarnos con que permiso, entonces son los niveles, ¿no? Y los nombres del usuario, como tal, ¿no es cierto? Que se guardan en ese momento. Y el privilegio que en ese instante tiene definido dicho usuario, ¿sí? Que uno maneja todo el sistema, que otro solo maneja las personas, que otro maneja la parte académica, otro la administrativa, otro comunicaciones. Es decir, que confunciona esa parte, en cierta manera limite el acceso a varias cosas, porque es que muchos usuarios, por ejemplo, si nosotros vamos a registrar cualquier cantidad de usuarios, ¿no es cierto?, para manejar el sistema,
Y me refiero, por ejemplo, también a los profesores. Entonces, pues, un profesor no tiene por qué entrar a manejar todo el sistema. Un profesor no tiene por qué entrar a trabajar, digamos, tipos como, por ejemplo, comunicación u otras cosas, sino concretamente lo que le corresponde, ¿de acuerdo? Lo que le corresponde, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, con función a eso es que se trabaja directamente las cosas, ¿vale? Ahora bien, ya teniendo en cuenta un poquito de eso, entonces cerramos acá. Entonces revisamos acá. Clic derecho, vista diseño. Entonces tenemos en cuenta que el permiso es un texto corto y que el ID usuarios es un número, ¿sí? Y bueno, la mayoría de las cosas son de texto corto. Entonces cerramos acá. Le decimos acá que no vamos a grabar allá. Bueno, entonces vamos a crear el módulo. Y vamos a crear esa variable pública. Entonces, para crear el módulo, lo primero que nosotros hacemos, bueno, netamente, es ir a la opción crear. ¿Listo? A la opción crear. En ese momento que vamos a la opción crear, pues vamos a pararnos en la parte final, en este panel que se llama macros y código. Y aquí donde dice módulo le vamos a dar un clic. Entonces ahí hacemos un clic y de inmediato aquí ya se dispara inmediatamente el editor de Visual Basic y queda preparado, queda listo para empezar a recibir información. Entonces a partir de ahí nosotros lo que hacemos es empezar a crear las variables públicas, las que muchas veces en el sistema van a empezar a operar. Entonces en este momento va a ir la función así. Primera cosa. Entonces cogemos acá y le escribimos la palabra pública. Espacio. El nombre que queremos disponer acá. Entonces, como tal, vamos a diferenciar siempre esa variable pública con una letra, con dos letras especiales siempre. Y de ahí para allá todo lo que uno le quiera inventar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner BK, porque significa Bilgi Koruma. Entonces le voy a poner BK y le voy a poner, por ejemplo, user, ¿sí? El usuario como tal. Y aquí as, ¿y qué le vamos a poner? Integer. ¿Sí? Entonces, esa es mi primera variable pública. Mi segunda variable pública va a ser BK y le voy a poner, por ejemplo, NB user, o sea, nombre del usuario, as, y le voy a poner string. ¿Sí? Listo. Mi tercera variable pública, entonces voy a ponerle public, le voy a poner aquí BK y le voy a poner fecha, ¿sí? Fecha evento, as, y le voy a poner date. ¿Sí? Ahí está. Voy a poner otra que se llame permiso. Entonces es public. BK, permiso. Permiso. As, bueno, entonces tengo usuario, nombre del usuario, fecha del evento, permiso. Bueno, en ese momento, ¿qué más podría hacer ahí? De pronto ahí, bueno, yo creo que por ahora no más. En el evento en que llegaran más adelante a surgir cosas, pues uno las anota, ¿listo? Hay algo clave y muy interesante que uno tiene presente para hacer. Una cosa importante es que cuando estamos haciendo las cosas que estemos haciendo, no de pronto las que ya hemos hecho, sino las que van a venir próximamente, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno va a trabajar, por ejemplo, la asignación de notas, cuando uno, por ejemplo, va a registrar, digamos, la promoción de algún alumno, cosas de ese tipo así. Entonces, muchas veces esas funciones se encuentran en un punto en que son delegadas a determinadas personas, claves, ¿no? Que tienen una alta responsabilidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que por esa misma responsabilidad también vamos a buscar que el sistema aborde la posibilidad de ir guardando esos datos con relación a lo que esas personas hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que muchas veces de pronto una persona literalmente puede decir, ah, sí, es que a mí yo hice estos cambios de las notas, de así, y resulta que más adelante nos vamos a enterar que la persona no estaba autorizada para realizar ese cambio. Y bueno, ¿qué es lo que uno puede ver que deja como rastro de que eso pasó? Pues los registros que quedan cuando
la persona ha ingresado al sistema y de pronto la persona pues no tiene idea de que eso está pasando, pero está sucediendo, ¿sí? Entonces el sistema guarda esos datos y más adelante en una auditoría interna, pues ahí se va a conocer el detalle. Eso es lo que nosotros lo llamamos como la seguridad informática. Es decir, nosotros como tal, siempre he dicho una cosa, que uno también tiene que proteger mucho las cosas, ¿no? Porque de hecho la información es algo que en un momento determinado se vuelve volátil. La información es algo que si nosotros no la sabemos cuidar, también se nos puede volver en nuestra contra. Entonces, a razón de eso, buscamos generar aspectos, parámetros o puntos específicos donde eso se pueda controlar y que en el futuro eso no pueda pasar. Bien, entonces ahí están los nombres de las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos a este módulo? Este módulo entonces le vamos a poner un nombre. Entonces, aquí donde dice archivo, vamos a guardar este módulo aquí, guardar Bilgi Coruma, ¿sí? Entonces, acá, cuando le damos un clic acá, él nos pregunta, bueno, ¿qué nombre le vas a poner a este módulo? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, módulo BK, ¿sí? Módulo BK Admon, así lo voy a llamar así, módulo BK Admon. Entonces le doy a aceptar. Y en un momento determinado, cada vez que nosotros requiramos alguna cosa de este módulo, pues simplemente le iremos aumentando circunstancialmente más variables públicas en el momento en que empecemos a necesitarlas, pero ya por lo menos sabemos que hemos construido un módulo en donde aplicamos esas variables públicas. Mire que eso también es muy interesante, por ejemplo, cuando uno trabaja en el aspecto de la contabilidad de la cartera, porque pues ahí se necesitan muchas cosas. Entonces, eso ayuda notablemente a nuestra tarea. ¿Bien? Ahora bien, entonces cierro acá y ya de hecho contamos que tenemos el primer módulo incorporado en esta aplicación y que ese módulo tiene que ver con variables públicas. Ahora bien, en el proceso del módulo como tal, entonces el primer elemento que se registra para que en él podamos empezar a hacer uso de esas variables públicas está el caso de que cuando nosotros ingresamos en este momento a nuestro sistema de usuarios, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí la palabra usuarios, ¿no? Usuarios, entonces aquí en usuarios vamos a encontrarnos con el formulario principal, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, crear usuarios, ingresar usuarios, entonces este que dice ingresar usuarios, clic derecho, lista diseño, ahí, en ese puntico, donde estamos. Se supone que cuando nosotros estamos ya a punto de cerrar esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, hagamos un recorderis que nosotros cuando estábamos aquí para terminar, llegábamos acá a la hora acceso, ahí en ese puntico, y ahí había un procedimiento de evento que era al perder el enfoque. Vamos a abrirlo, ahí está. Hoja de propiedades, pestaña de eventos, al perder el enfoque, procedimiento de evento, hacemos ahí un clic. Entonces ahí estamos, en la hora de acceso. Ahí en ese punto estamos haciendo algo muy importante, muy importante. Entonces, teníamos acá el permiso, ¿no es cierto? Y la contraseña. Y de hecho, cuando entrábamos al nivel 1, estábamos tomando en función todos estos elementos, ¿no es cierto? El permiso, ¿sí? El permiso y teníamos la contraseña. ¿No? Permiso y contraseña. Entonces acá, en el permiso, ¿no es cierto? En el permiso, si nosotros en el permiso acá, por ejemplo, aquí tenemos el nivel 1, hemos definido el nivel 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos prácticamente todo eso. Entonces,
cuando estamos justamente acá en IDUS ingreso, trabajando ahí en este punto, en IDUS ingreso, ¿sí? Entonces, sería interesante que en el momento en que uno está trabajando este proceso acá, ¿correcto? En el momento en que uno está trabajando este proceso, sería interesante guardar la información, ¿no es cierto? Guardar la información en la variable pública. Entonces, por ejemplo, ahí en la hora de acceso, ¿sí? En la hora de acceso, ahí empiezan los select case. Entonces, acá, por ejemplo, ahí vamos a guardar ya básicamente cosas en la variable pública. Entonces, cuando nosotros vamos a guardar cosas en la variable pública, por ejemplo, el permiso, entonces ahí le decimos módulo beca admon punto. Obsérvese que cuando aquí yo le digo módulo beca admon punto, me aparecen las variables públicas que yo construí, como son fecha, evento, beca, beca NB user, la del permiso y la del user, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, sería la del permiso. Entonces yo aquí, en este momento, así como está, le pongo la del permiso, al permiso. Entonces le digo barra espaciadora. Y ahí simplemente le digo igual, le digo, mire, el dato, por ejemplo, que se llama rec permiso, va a guardarse en esa variable pública, ¿correcto? En esa variable pública. Pero sucede lo siguiente, que las variables públicas acá no hace falta escribirle la palabra módulo beca admon, sino solamente le ponemos el nombre. Y el sistema ya detecta que eso es una variable pública y me la respeta. Bueno, entonces tenemos el permiso, ¿sí? Tenemos el permiso. ¿Qué más sería acá? Bueno, vamos a bajar acá, hasta ahí donde vamos. Vamos a bajar aquí. Y aquí en este punto más abajito, acá donde dice IDUS ingreso, y después de actualizar, ¿no es cierto? Entonces, acá la idea es que nos guarde, ¿sí? Ciertas cosas importantes acá. Por ejemplo, la fecha, el inicio. Entonces acá, una vez que tenemos esto aquí, vamos a guardar acá, cerramos acá un momento. Entonces, por ejemplo, aquí la fecha de ingreso, ahí en ese punto. En este momento la fecha de ingreso ahí no está almacenando absolutamente nada, ¿no? Entonces queremos que tanto IDUS ingreso, ¿no es cierto?, como la fecha queden guardadas inmediatamente. Entonces, la fecha de ingreso, después de perder su enfoque, ¿sí? Después de perder su enfoque. Entonces, al perder el enfoque, la fecha de ingreso, ahí, vamos a generar el código acá. Entonces, ahí en ese punto, después de perder el enfoque, lo que le vamos a decir es lo siguiente. Módulo beca admon punto, entonces le decimos guarde aquí en beca user, ¿no es cierto? Guarde el dato de me.idus, ahí está, punto value, ¿sí? Guarde ese valor ahí, en ella, ¿no es cierto? Y en el módulo beca admon punto, la fecha de evento, ahí, guarde lo que está pasando en mi punto fecha ingreso. ¿Listo? Okay. Entonces, ahí está. No necesitamos escribirle acá, o sea, yo lo escribo aquí al principio es porque me permita ver pues los nombres de las variables públicas, ¿no? Pero después les retiro esa parte. ¿Listo? Ok, ahí está. Entonces, lo que va a pasar ahí es que simplemente guarda la información que está ahí. Pero también, eventualmente, hay algo también importante que tiene que guardar.
y es el nombre de la persona, ¿sí? El nombre de la persona. Entonces, si nosotros revisamos entre todo lo que se encuentra aquí, el nombre de la persona, dónde puede estar esa parte. Entonces, por ejemplo, vamos a observar que aquí, nombre de usuario, punto caption, ¿sí? Está pero definido aquí. Cuando la palabra caption está presente es porque está amparada en que lo que está visualizando es una etiqueta y con ella un valor, ¿no es cierto? Una etiqueta y con ella un valor. Pero resulta que en este caso, pues queremos es que quede consignado el nombre del usuario, ¿sí? La persona como tal, porque en un momento determinado, por alguna razón, eh, tendremos que evaluar si la persona que está entrando es la que es, ¿no es cierto? Bueno, entonces para poder hacer eso, implica que aquí, en esta partecita que tenemos aquí, debemos de traer también otro datico, que es el nombre de la persona. Entonces, estamos jugando con la tabla que se llama M tabla usuarios acceso y de usuarios, o sea, todo esto está aquí. Entonces, quisiéramos que acá se guardara el nombre de esa persona. Bueno, entonces, para lograr eso, vamos a guardar acá, vamos a salir de acá y vamos a salir de aquí un momentico, vamos a guardar y vamos a cerrar. Entonces regresamos nuevamente aquí a nuestra tabla que se llama usuarios acceso. Clic derecho, vista diseño. Entonces obsérvese que acá dice la palabra nombre user, ¿sí? Nombre user. Entonces al decirle nombre user, vamos acá a cerrar un momento. Y regresamos nuevamente otra vez a ingreso usuario, clic derecho, vista diseño, ahí estamos. Entonces volvemos nuevamente aquí a tomar hora acceso, ¿sí? Ahí vamos a ver, vamos a ir a la hoja de propiedades, eventos, hacer el enfoque, cargamos ahí. Entonces aquí en este punto nosotros le decimos así, dime. Entonces registro NB UC, ¿sí? Haz el print. Bueno, entonces aquí, después de esta parte, ahí le vamos a poner rec NB UC, igual, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es coger esta partecita que se encuentra aquí, todo esto que está aquí, shift, fin, copiamos esto y pasamos acá y lo pegamos, ¿sí? Se pega. Y se le pone lo siguiente. Aquí donde dice la palabra permiso, se cambia la palabra permiso por la palabra nombre user. ¿Sí? Nombre user, no más. Lo demás queda como tal, queda intacto. ¿Por qué queda intacto? Porque es que la idea es que a través del código de la persona, de una vez recogemos esos datos y los tenemos almacenados. Entonces, bien, una vez que ya está eso así, cogemos acá y simplemente vamos a decirlo así. En este caso sería, vamos a traer esa módulo beca admin punto y vamos a poner aquí el nb user. ¿Listo? Igual, ¿a qué? A rec nb user. ¿Listo? Ahí queda almacenado prácticamente el nombre de la persona. ¿Sí? El nombre de la persona queda almacenado ahí. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente guardada la información de los dos, ¿cierto? Tenemos guardada la información de, en este caso, entonces sería, bueno, permiso, la fecha, revisemos por acá la fecha, aquí está el usuario y la fecha, tomándolo aquí presente, ya queda almacenada ahí esa información, ¿no es cierto? Entonces, beca user, beca fecha de evento, beca permiso, beca NB user, listo, son 4 los que están ahí y esos son los que están en este instante en general operando con
la función de variable pública. ¿Listo? Variable pública. Bueno. Entonces, aquí como tal, vamos tomando en cuenta que aquí a este primer nivel que tenemos acá, ¿no es cierto? Ya esta parte del nivel 1 lo dejamos así como está, porque pues básicamente las personas que estén definidas por los determinados niveles pues van a entrar a ciertas actividades, ¿no? Todas van a entrar obviamente al módulo principal, como tal, aquí se puede ver, módulo principal, todas están entrando al módulo principal, pero ya en el módulo principal se empieza a definir la operación de ese permiso, ¿correcto? De ese permiso. Veamos, pues, ya miremos acá un momento, una cosa importante acá. Observación. Bueno, está todo ok. No hay aquí más. En el primer punto ahí trabajamos con función a eso. Wow. Se guarda la información. Cerramos acá. Y salimos de acá. Cuando entramos al módulo principal, vamos a guardar aquí y vamos a cerrar acá. Módulo principal. Entonces vamos a llamar al módulo principal. Entonces hacemos un clic derecho, vamos a la vista de diseño. Estamos en el módulo principal. Entonces vamos a mirar acá la palabra ver código. Ver código. Entonces, aquí en el módulo principal observemos que tenemos acá una cosa muy curiosa. Dice, select case me.texto30.value, es decir, con función a nivel como tal, ¿no es cierto? Si el nivel que se registra, ¿no es cierto?, en ese momento es nivel 1, haga tal cosa. Si es nivel 2, tal cosa. Si es nivel 3, tal cosa. Si es nivel 4, tal cosa. Si es nivel 5, tal cosa. Si es nivel 6, tal cosa. ¿Correcto? Entonces, ese metexto30.value, ¿sí?, que está ahí presente, ahí, puede en un momento determinado cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Bueno, mucha atención. Cerramos acá. Texto 30. Bueno, aquí lo tenemos a la vista. Ver aquí hoja de propiedades. Ahí tenemos texto 30. ¿Listo? Texto 30. Entonces aquí, este permiso, como tal, aquí en datos, ¿sí? Ahí dice origen del control. Permiso. ¿Sí? El permiso como tal. Entonces, está el permiso y aquí donde dice nombre de usuario que activa, está nombre user. Es decir, está jugando a que en este espacio en que estamos acá, está tomando en uso como origen de control, una tabla que es acceso de usuarios, ¿sí? La tabla de acceso de usuarios. Si nosotros acá estamos tomando en este momento acá, vamos al formulario como tal, hoja de propiedades. Ahí vamos a darnos cuenta que hay una consulta que dice CS usuarios acceso. ¿Sí? CS usuarios acceso. Y por ende, pues obviamente, el que está tomando en cuenta, el usuario como tal, ¿no es cierto? El usuario como tal, ahí está. Está tomando en cuenta la lectura del usuario
la lectura del usuario, ¿sí?, que trabajó en el momento en que ingresó al sistema. ¿Ok? Bueno, y está permiso, está el nombre de usuario y está la imagen. Ok. Ahora bien, cerramos acá un momento. Entonces, estos datos que están aquí a la vista, básicamente lo que están haciendo es cogiendo, como se dice, la anotación de lo que está pasando en una consulta, ¿sí? De lo que está pasando en una consulta. Y por hecho, cuando toma eso, pues en función de esa parte, esto va directamente a entrar. ¿Sí? Directamente va a entrar. Entonces, aquí, este está tomando lectura aquí, este elemento que se encuentra aquí activo, es el texto 28, ¿sí? Y aquí, pues el texto 28, obviamente, el origen de control, ahí está tomando en función de que está allí, ¿correcto? Bueno, ahí está. Esto implica que ese formulario, por lo general, no se cierra, ¿no? No se cierra para que pueda entrar. Pero el hecho es que, como hay algunos formularios que, hombre, en la medida en que vamos entrando y vamos entrando y vamos entrando, se va creando pues una extensión. Entonces ahí sí ya se vuelve un poco muy, como digamos, muy complejo. Entonces ahí es donde sí va a haber el uso rotundo de la variable pública. De la variable pública en este momento. Bueno, aquí porque simplemente para poder visualizar el dibujo, el nombre del usuario y el permiso como tal, se hace necesario, se hace indispensable el trabajo para este caso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mirar aquí el código. Entonces, del código relativamente aquí, nosotros simplemente encontramos que pues está tomando lectura de las listas como tal, ¿cierto? De las listas como tal. Está tomando en función todo eso, ¿ok? Bueno, otro punto importante sería que para el caso, por ejemplo, de esta parte que está aquí, ¿cierto? Aquí podríamos nosotros jugar algo muy interesante. En este punto que está aquí, acá, me.texto30.value. Obsérvese cómo vuelve a esta parte. Si yo esta parte aquí decido retirarla, ahí, y le pongo módulo beca admin punto, y le digo en este momento que yo voy a valorar el permiso, ahí está, permiso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que de todos modos, como está tomando lectura del permiso, el permiso vale o nivel 1, o nivel 2, o nivel 3, o nivel 4, o nivel 5, o nivel 6, igual va a funcionar con eso también, ¿sí? Va a funcionar con eso también. Entonces, ahí simplemente le ponemos eso. Pero, si yo quisiera que esto quedara más interesante todavía, cojo y le quito acá el módulo y le dejo solamente esta palabra, beca permiso, ¿sí? Caso beca permiso. Cuando valga nivel 1, tal cosa. Cuando valga nivel 2, tal cosa. Cuando valga 3, cuando valga 4, 3, 5, 6, etcétera, ¿no? Va a funcionar eso. ¿No? Ahora, otro punto importante aquí que nos toca tomar en cuenta es lo siguiente. Aquí, en este punto, cuando nosotros estamos en la lista, por ejemplo, en la lista 17, que tiene que ver con los ingresos, consultas, informes, actualización y eliminación, ¿sí? Esta otra que dice control, asistencia, estadísticas, pero es lo que ya está hecho. Resulta que llegamos aquí a una lista que se llama la que es tabla proceso, y tiene este punto acá
que dice, cuando va la académica, ¿no? Cuando es académica, entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, entonces, en este punto que tenemos acá, surge la siguiente circunstancia, ahí en académica. La siguiente circunstancia que surge acá es que ese proceso que tenemos nosotros acá a la vista, que son consultas de anexo, ¿no es cierto? Sucede que si una persona por una equivocación se mete en este punto y la activa, se doblan los datos de las tablas, ¿no es cierto? Se doblan los datos de las tablas, porque esto se hizo por un solo motivo, agregar una cantidad de información que eran aproximadamente 1581 registros que era procedente de alumnos del año 2017, algo que nosotros hicimos para aumentar el nivel de alumnos, y entonces lo hicimos con esa razón. Pero ahora, mirando aquí el detalle, entonces tenemos que revisar cómo depurar esto un poquito más al punto de que una persona cuando entre en académica pues no le vaya a pasar eso. Bueno, no le vaya a pasar eso. Entonces, para que uno pueda evitar que eso no pase, le hacemos la siguiente operación. Entonces, vamos a darle aquí un ejemplo. Vamos a declarar una variable. Vamos a decirle acá bin, espacio, y le ponemos acá la palabra preg. Preg es pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta sería sí, no. Sí, no, ¿no es cierto? Entonces, aquí le decimos as string, ¿no es cierto? As string, ahí está. ¿Ok? La pregunta. Bueno, entonces, con la pregunta, vamos a crear simplemente un cuadro que se llama input box. Eso se llama un cuadro para entrar datos, ¿sí? Bueno, entonces aquí también vamos a aprender algo nuevo hoy. Bueno, resulta que yo le digo así, pre igual, y le pongo la palabra input box. Input box, abro un paréntesis y abro comillas. Bueno, las comillas dobles es para iniciar una expresión, es decir, declarar una expresión que comunique al usuario qué es lo que pretendemos hacer. Entonces vamos a ponerlo como en mayúscula todo. Entonces vamos a decirle, usted está a punto, coma, de proceder a anexar datos de alumnos año 2017 a tablas maestro, ¿no es cierto? Podemos decir también, usted está a punto de proceder a anexar datos de alumnos año en vigencia. También podríamos decir, para no tener que estar escribiendo 2017, 2018, ¿no? Sino año en vigencia, ¿sí? En vigencia. A tablas maestro, ¿sí? Listo. Coma. ¿Está seguro de hacer el proceso? Entonces, ahí le ponemos sí, no, o sea, sí o no. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, cerramos con comillas. Ponemos una coma. Entonces, enseguida viene una comita, y entonces vamos a ponerle el nombre a la ventana, a esta ventana, ¿sí? A esta ventana. Entonces, esa ventana se va a llamar así. Vamos a llamarla así. Virgi Coruma. Virgi Coruma. Listo. Ya está esa parte así. Bueno. Entonces, una vez que ya está esa parte así, entonces vamos a cerrar con un paréntesis, ¿correcto? Vamos a cerrar con un paréntesis. Ahí está, listo. Entonces le damos un Enter. Y después, entonces, vamos a validar esa respuesta. Vamos a validar. Entonces le vamos a decir así, sí,
le decimos si bueno, en este caso, si la pregunta, ¿sí? Si pregunta es igual, entre comillas, a un sí, entonces todo lo que está acá lo hará. Todo lo que está ahí lo hará. ¿De acuerdo? Acá si vamos a correr un poquito más acá. Ahí como para. Todo lo que está ahí se hará. Pero. Terminando acá. Si es lo contrario, ¿no es cierto? Si le decimos no, entonces ahí tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Exit sub, ¿sí? Exit sub. ¿Qué es exit sub? Es terminar la rutina, ¿sí? Terminar la rutina, pero necesitamos que pase algo ahí. Que simplemente se cierre el módulo, ¿sí? Se cierre el módulo ahí en ese momento. Cuando se cierra el módulo, es como darle una significancia al usuario de que acaba de entrar en un proceso que es de mucho cuidado. Y entonces eso implica que mejor es preferible que lo saque del sistema o que lo devuelva simplemente al punto inicial, ¿sí? O que lo saque del sistema o que lo devuelva al punto inicial. Entonces, si yo lo quiero sacar del sistema, pues simplemente hago eso, 2cmd.quit, ¿sí? Ahí lo saqué del sistema, ¿no? No más, ¿sí? Ahí lo saqué del sistema. Entonces, aquí termino esta parte, ¿no? Ahí termino esa parte. Y me falta algo importante para hacerle ahí. Y es un if, porque obviamente yo empecé con un if, entonces debo terminar con un if, ¿listo? Listo, entonces ya aquí está toda la parte, ¿sí? Entonces la pregunta ya está valorada, entonces cuando la persona diga sí, entonces ya se sabe lo que va a pasar. Y si le decimos no, ya sabemos que eso es lo que va a suceder. Entonces guardo mi información acá, entonces voy a cerrar y voy a probar. Guardo y me voy a cerrar. Cierro todo el sistema acá. Cierro aquí el sistema. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Construimos un módulo para administrar variables públicas, que eso es importante que exista. Número 2, hicimos lo que fue cuadrar las variables públicas afinándole los valores nuevos a ella. Y 3, modificamos el módulo principal cuadrando que ya no vamos a tomar en cuenta texto 30, sino vamos a tomar en cuenta simplemente directamente la variable pública de función. Y 4, afinamos un poquito el proceso de académica en tablas de proceso, pues para que no vaya a ocurrir ese problema. Esto era todo lo que queríamos tratar en este video. Ahora bien, vamos a probar entonces acá inmediatamente cómo nos quedó la cosa. Bueno, entonces cuando yo entro acá, si yo entro al 2017-01, ¿no es cierto? Que es el mío, le digo 1, 2, 3, 4, 5, enter, enter. Ay, espérate, ¿qué pasó acá? Se ha producido el error 6 en tiempo de ejecución del desbordamiento. Depurar. Vamos a ver qué pasó ahí. Ingreso vale, está. Bien, me estaba botando un error relacionado con el desbordamiento. Entonces, para eso, ¿qué hice? Corregí simplemente la situación de aquí de la variable pública. Vamos a entrar un momento al módulo de CADMON, clic derecho, lista de diseño. Entonces, lo único que hice fue lo siguiente. Aquí donde dice pública beca user, en vez de decirle integer, le puse variable. Y con eso ya solucionado el problema.
¿Listo? Entonces, aquí en este momento, cuando ya nosotros entramos, simplemente en la parte de usuario almacenamos el dato de idos usuario en beca user para que quede ahí guardada la información, y en la fecha también, y en la parte de hora también vamos a definir nombres del usuario y todo eso que ya está, y listo. Entonces, cuando yo entro aquí, 2017-01, y yo doy un enter, pues ya ahí me pasa. Yo le escribo 1, 2, 3, 4, 5, enter, 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 ahí ya inmediatamente entró. Entonces, el nivel 1 implica que yo puedo tomar todo en uso, ¿no? O sea, usuarios, personas, gestión académica, gestión administrativa, gestión comunicativa y mantenimiento de tablas, ¿sí? Ahora, si yo aquí cierro, entonces otra vez estoy de regreso en usuarios. Entonces, si yo, por ejemplo, acá digo, mire, el usuario que yo quiero trabajar es Catherine Rojas, por ejemplo, ¿sí? Entonces le doy un enter ahí, 2017-02, le doy un enter, enter, enter. Entonces, obsérvese que él directamente, ¿a dónde me cayó? En personas. Él no se fue a usuarios ni a gestión académica. De hecho, si entramos aquí a usuarios, ahí aparece todo en blanco, ¿sí? Y gestión académica aparece en blanco, y gestión administrativa, y gestión comunicativa, y mantenimiento de tablas, todo eso aparece en blanco. ¿Por qué? Porque simplemente no opera, ¿sí? Ahí no opera. Lo único que está trabajando es personas, no más. Cierro aquí el formulario. Si nosotros echamos un recorderis, anteriormente, cuando nosotros estábamos entrando al módulo principal, no nos permitía regresar, ¿no es cierto? No nos permitía regresar. ¿Por qué? Porque como estábamos tomando en gestión un cuadro de texto, entonces eso era lo que impedía que pudiera uno cerrar. Pero ya con esta parte aquí ya cuadró. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo, voy a tomar, por ejemplo, ya ver, vamos a tomar, por ejemplo, otro, por ejemplo, el 05, por ejemplo, este, ¿sí? 2017-05. Le doy un enter, enter, enter. Obsérvese que él ya simplemente me entró fue a la gestión administrativa. Ya no me deja entrar ni a la académica, ni a la persona, ni a usuarios, ni a la comunicativa, ni a tablas, solamente a la administrativa, ¿sí? A la académica. A ver, ¿dónde está? Aquí, comunicativa. Es decir, que esa persona solamente tiene permiso para estar en la comunicativa. Y el mantenimiento de tablas, ¿sí? Vamos aquí a cerrar. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento de tablas, voy a tomar aquí este último, 2017-06, entonces ahí me entró a tablas, es decir, a usuarios, ni a personas, ni académica, ni administrativa, ni comunicativa, solamente está en tablas, ahí verán. Ahora otro punto importante, si aquí por ejemplo en mantenimiento de tablas, vemos que a quien le corresponde ese nivel es al señor Jeremías López Quintana, y resulta que él de pronto es nuevo y hasta ahora está empezando a conocer el sistema y va a entrar aquí a académica. Aquí en usuarios no hay nada, ¿cierto? Aquí en personas tampoco, administrativa tampoco hay nada, comunicativa tampoco, aquí contadores no hay tampoco nada, solamente hay académica, pero resulta que cuando llega académica le hacemos un clic. Entonces, en ese momento, vean ustedes lo que pasa acá. En el proceso que yo les acabo de explicar del input 2, aprendimos que montamos un texto y le damos un nombre a la ventanita. Eso que está ahí es una ventana emergente. Tiene dos botones, aceptar y cancelar, no tiene nada más. Así que esa ventana se llama Bilgi Koruma, no va a presentar otro nombre diferente, sino Bilgi Koruma. ¿Por qué? Porque hace parte del proceso de Bilgi Koruma. Y tiene por ende el nombre de la ventanita, dice, usted está a punto de proceder a anexar datos de alumnos año en vigencia a tablas maestro, ¿está seguro de hacer el proceso? ¿Sí o no? Si yo le escribo un sí, se hará y no hay reversa. Si yo le escribo no y le doy un enter, pues simplemente no pasó nada. O sea, se cerró, no pasó nada, simplemente uno para eso puede observar que las tablas en ningún momento han
digamos, se han incrementado, ¿sí? Cuando no existía esto, antes, yo tuve un pequeño accidente y por culpa de ese accidente, digámoslo así, dije, no, esto tengo que hacerlo porque si no lo hago, la gente se va a equivocar. Entonces, como dice un dicho por ahí, del error siempre llegamos al acierto. Eso es una ley. Entonces, yo entré y yo fui y actividad académica y ¡pum! Se me fue toda. Entonces, claro, las tablas se me doblaron. Entonces, yo dije, esto no me puede, o sea, no le puede pasar a un usuario cualquiera, ¿sí? Que le pase a Sandra, pero que no le pase a otros. Entonces, por eso fue que dije, hay que afinar ese proceso de académica. Entonces, ya con esta parte, ahí ya quedamos ok en que ya no va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, ahí está. Si yo aquí cierro, ¿no es cierto? Y entro con el usuario mío, ¿sí? Inclusive aquí, yo voy a entrar aquí con esto también. 2017 0201. Ahí entró a la gestión académica, ¿sí? Y obviamente este señor no entra a otros, ¿no? Ahí se puede apreciar, no entra a otros, sino solamente a la gestión académica, ¿sí? A la gestión, aquí entra toda persona, ¿no? O sea que, sí, entra personas porque tiene el nivel 2, ¿ok? Y uno se pregunta, ¿y por qué el nivel 2? Porque simplemente ahí dice 02, ¿sí? Todo lo que sea el número siguiente es el número que corresponde al módulo, ¿no? Bueno, de todos modos, la otra pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué la razón de ser así? Bueno, porque muchas veces nosotros en un sistema debemos encontrar que no va a ser manipulado por una sola persona, sino van a haber diferentes eh, delegaciones, ¿no es cierto? Entonces, al haber esas delegaciones de una persona principal, que es el administrador, entonces delega en muchas hartas cosas. Entonces, ¿esto qué implica? Que aquí si nosotros podemos empezar a conocer que se nos va a incrementar el número de usuarios. Es decir, no van a ser usuarios generalmente en este tipo, por ejemplo, que solamente unos determinados son los que van a entrar, ¿no? Sino van a entrar profesores, de pronto a veces vamos a darle vía a los personeros en el colegio y de pronto ellos también van a tener que entrar porque de pronto ellos tienen que realizar la parte comunicativa, ¿sí? Lo que son la parte a nivel de psicología o la parte de enfermería, ¿sí? Tantas cosas que hay en este momento así en general. O la parte de la parte de la biblioteca, por ejemplo, que ese es otro punto también ahí que entra a calar. ¿Listo? Entonces ya ahí vemos el punto. Entonces, yo entro aquí, 2017-01. Creo que vi la contraseña que no era. Ahí, entonces, enter, 2017-01. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estoy. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo 6 niveles. ¿Por qué? Porque tengo 6 módulos en este momento y que en sí cada uno de esos módulos tiene operancia. Entonces, muchas veces no todo lo puede hacer uno. Es decir, hay que manejar delegaciones. Es decir, delegar funciones a las personas. ¿Listo? Bueno, entonces, el nivel 1 es el principal en todo, es el que maneja toda la información. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en la gestión académica nosotros habíamos hecho el proceso de control asistencia, ¿sí? Control asistencia, y teníamos ese procesito interesante, por cierto. Teníamos acá los salones A, B, C, D, ¿sí? Y habíamos trabajado lo que era la consulta. Bueno, las observaciones como tal, ¿no? Y de los elementos que están acá, que podríamos trabajar, por ejemplo, en este caso, actualizar, eliminar o imprimir. Bueno, eso en cuanto a la asistencia, que por ahora solamente tenemos regulado el de buscar, ¿sí? El de buscar. Es decir, que si yo hago aquí un clic derecho, por ejemplo, y le digo vista diseño, ¿no? Entonces aquí
en este punto nosotros vamos a mirar aquí, ver el código. Este viene siendo este elemento, aquí en otros, se llama imagen 13, consultar control asistencia, ¿sí? Este estaba para actualizar, eliminar y para imprimir o listar. Y en cuanto a los eventos, vamos a mirar eventos. Entonces acá solamente teníamos lo que era netamente el trabajo de las imágenes como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, la imagen 13, en este momento, es la única que tiene aquí operancia, ¿sí? Y como tal, aquí entra directamente y carga un formulario que tiene que ver con una lista de la asistencia de los estudiantes, como tal, ¿listo? Esta es, no más por ahora, así. Eso es todo lo que tenemos acá. Bueno, bien. Entonces, ahí vamos. Yo pienso que hasta aquí, a este punto como estamos, hemos hoy avanzado un tanto más en este proyecto educativo y como tal, bueno, vamos a seguir manejando más cositas acá que hacen falta con respecto a todo lo que hay acá, porque siempre hay todavía bastante. Esta aplicación la empezamos hace prácticamente que al comienzo del año empezamos, ¿no? Entonces, de todos modos, esto sigue creciendo. Yo siempre les he dicho a ustedes que pues todo como tal, una buena aplicación no es chiquita, una buena aplicación siempre va a ser grande y por eso necesita de versiones y versiones y versiones. Bueno, entonces aquí como tal vamos a simplemente vamos a cerrar el aplicativo y ahí ya tenemos algo bastante interesante que hemos hoy avanzado, ¿sí? Entonces, hoy avanzamos en el proceso de cómo se creaban las variables públicas. Hemos visto que a través de una variable pública que se marcó en un select case, cómo opera, interesante el proceso, cómo opera. Y esto significa mucho en este proceso, porque a partir de ahí, entonces, todos los demás formularios, todos se pueden regular para que entren únicamente las personas que competen a ese proceso, ¿sí? Es decir, que una persona que está trabajando con, digamos, con el módulo de persona no tiene por qué entrar a la académica. Una persona que está trabajando con el módulo administrativo no tiene por qué entrar a la académica. Una persona que trabaja con las tablas de proceso no tiene por qué entrar a la académica, ¿sí? Así, por ese estilo. Y en la parte de los usuarios, solamente esa parte se le delega a la persona que es administradora de todo el sistema. Es decir, para los usuarios no entra cualquiera, sino solamente el que maneja todo el sistema. Entonces, ese temita yo lo voy a dejar pendiente para que lo tratemos en el próximo video. Entonces, este video que es el número 93, que tiene que ver con la gestión académica, que es la entrega número 23 de este proceso de la base de datos Bilgi por UMA, ¿sí? Proyecto educativo, entonces se da por terminado. Con ustedes estuvo aquí el ratico, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Entonces, me queda una sola cosa por decirles a ustedes para no quitarles más tiempo en el resto del día. Y es invitarlos a que a esas personas que son propietarios de colegios, administradores de colegios, funcionarios en los colegios, que estén pensando en emprender un proyecto y de pronto necesitan la ayuda, entonces no olvidarse que cuentan aquí de hecho con este talento humano que es Sandra Liliana Yaya Wilches, quien les podría ayudar y mucho en la gestión, ¿sí? Muchísimo. Entonces, si usted necesita conocer los costos del servicio que yo presto, me pueden escribir al correo electrónico a través de mi web www.infoyayate.ga. Usted ya solamente menciona de qué país es, cuál es el proyecto que está promoviendo o el que quiere emprender, me da las pautas, las directrices y yo inmediatamente me pondré a trabajar.
Una cosa sí muy importante es que pues al empezar a trabajar pues siempre suelo solicitar un avance. El avance que yo acostumbro a solicitar puede ser, digamos, en dólares para fuera de Colombia, $300. Es decir, son $300 que cumplen con un propósito, que usted a mí me está contratando por 240 horas al mes, 240 horas al mes. Es decir, yo tengo 240 horas al mes para trabajar con usted por ese precio de $300. ¿Sí? Y si estamos en Colombia y una persona en Colombia quiere contratar mis servicios, entonces paga en este momento 800.000 pesos, 800.000 pesos, y me tiene contratada por un mes, 240 horas. Entonces, de usted está que me pueda poner toda la cantidad de tarea para cumplir con ese tiempo, ¿sí? Porque si usted me contrata a mí por solamente 5 horas, o me contrata solamente por 10 horas, o me contrata por 50 horas o por 120 horas, pues el valor va a ser mucho mayor, porque ya sí voy a cobrar por hora, y una hora mía está en un precio de 70.000 pesos, una hora mía. Entonces, a usted le queda mucho más práctico que me contrate en el servicio, me contrate en esta labor, obra o labor, por 240 horas en este mes, ejemplo. Entonces, usted me paga a mí 240 horas, que es lo que les estoy diciendo, $300, esto implica fuera del país, ¿no? Esto cubre para Argentina, cubre para Chile, cubre para Perú, cubre para Ecuador, cubre para Guatemala, para Panamá, para Costa Rica, para República Dominicana, para Puerto Rico, para Venezuela, para Estados Unidos, ¿sí? Para México, ¿ok? Para cualquiera de todas esas zonas, ese es el valor. Se contempla así. Para Colombia, como es en la moneda colombiana, entonces son 800.000 pesos. Pero esos 800.000 pesos que usted me va a pagar es para que usted me use por 240 horas. Así que usted allá mire a ver qué tanto me va a preguntar o qué tanto usted me va a poner de labor para que yo en 240 horas le haga algo grandioso y a ese precio, que realmente a la hora de usted, si usted me va a poner un trabajo con 240 horas y de pronto se pasó de más, pues usted es el que está ganando, porque usted me está pagando a mí 240 horas, pero de pronto por el trabajo podemos trabajar un poquito más allá arriba, pero mientras estemos dentro del mes, ¿de acuerdo? Mientras estemos dentro del mes. ¿Y quién se beneficia de todo eso? Usted, amigo o amiga. ¿Listo? Y ya las formas de pago las cito inmediatamente en el correo electrónico. Bueno, también quiero contarles que en mi sitio web infoyayate.ga, yo hice algunas reformas, unas mejoras interesantes. Entonces, en ese punto, yo estoy incursionando ahora en proyectar un plan de estudios bastante interesante que tiene que ver con 760 horas de capacitación y que de igual manera yo lo estoy certificando con la ayuda de una fundación en la que yo estoy trabajando. Entonces, ellos a mí me proporcionan la resolución para poder a través de ella eh, dar la certificación respectiva a las personas, pero solamente a las que cumplen con el proceso. El proceso son 76 semanas y es bastante interesante porque la persona va a salir prácticamente con una certificación de aptitud profesional que se refiere a técnico en sistemas, técnico en sistemas, técnico laboral en sistemas con énfasis en diseño, desarrollo de aplicativos con bases de datos relacionales y datos móviles con App Inventor. Entonces, esto es bastante grueso, muy interesante y puede ayudar. Y de hecho, esa certificación no se la invito solamente a la gente que se encuentra en Colombia, sino también puede ser a nivel fuera del país, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, ahí les dejo para que ustedes se motiven y el que quiera aprender, pues simplemente me escribe, me dice, mire, qué tengo que hacer, cuánto tengo que pagar, y con mucho gusto yo le facilito toda la información, todo lo que usted necesite saber para ese proceso. Aprovechenlo, es muy interesante y además aprovechen lo demás porque me está apoyando una fundación. Es una fundación que prácticamente me está proporcionando el patrocinio y el respaldo de una resolución
con la cual yo puedo trabajar, porque antes yo no lo podía hacer así, pues tenía mi código como ingeniero de sistemas de la Metrology Corporation, pero pues eso de pronto no es suficiente pues para la gente. Entonces ya con el hecho de tener una resolución que me ampara, una solución que me permite promover a la gente, pues yo le encamino, le aprovecho y aquí lo promociono, lo ofrezco a la gente que se encuentre interesado en querer tenerlo. Bueno, igualmente hay algunas personas que de pronto dicen, ay, pero es que yo no tengo tanta escolaridad, de pronto yo no soy bachiller, de pronto esto, no importa, amigo, que usted no sea bachiller, o sea, lo importante, una cosa sí es importante, es primera, que usted sepa leer, segundo, que sepa escribir, tercero, que sepa calcular, o sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Que tenga por lo menos indicios de esa parte. Y lo otro, que usted esté prestante a mirar videos y entender los videos y tratar de hacer, pues, con lo que se está pasando aquí, la información. Si usted es una persona que no cuenta con conocimientos de Word, Excel, PowerPoint, a través del sitio web www.infoyayate.ga le estaré llevando en ese proceso. Si usted es una persona que no tiene mucha idea de sistemas operativos, de sistemas de impresión, de todo lo concerniente a la internet, allá todo se encuentra hecho. Solamente es que usted entre y empiece ya, no más. Entonces, toda la información que usted necesite conocer, por favor, se remite a través del sitio web, lo esencial, escríbame, formúleme todo lo que tenga que formularme y yo a vuelta le estaré dando todas las respuestas que usted necesita saber. Muchas gracias, amigos, se cierra este proceso y espero poderlos atender nuevamente en el próximo video y también traerles cosas bastante interesantes en ese proceso. Muchas gracias y buen día. Hasta pronto.